Cristo, que el Señor les bendiga. Es para mí un placer, es una gran bendición compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Felicito a los organizadores de este evento. Sé que no es fácil organizar algo como esto, pero qué bueno que estamos aquí bajo el sonido de la palabra de Dios. Y en esta noche yo quiero invitarlo a leer algunos versículos de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 24. Verso 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparán, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos brevemente una vez más. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y solo por tu misericordia aún es tiempo de salvación. Gracias, Señor, porque la puerta de la salvación aún está abierta. Ayúdame en esta noche a hablar con sencillez, a hablar con claridad, que los niños puedan entender, que los amigos puedan entender. Sabemos que tu palabra dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca en sus corazones. Pero también sabemos que tu Santo Espíritu es poderoso. Y a Él apelamos en esta noche para que tu Santo Espíritu alumbre los ojos del entendimiento de los amigos que escuchen tu voz en esta noche y puedan abrir su corazón a la gracia de Jesucristo. Úsame, Señor, en esta noche, dirígeme, ayúdame, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le he puesto por título a este mensaje: cosas movibles versus un reino inconmovible. Repito el verso 27 que dice: y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Todas las cosas movibles, todas las cosas de este mundo son movibles y son transitorias, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cosas movibles versus un reino inconmovible. Hace muchos años que un filósofo llamado Heráclito dijo que lo único constante es el cambio. Las cosas nunca dejan de cambiar, solo que en los últimos tiempos el cambio es más drástico, es más grande, es más rápido. Muchas cosas han cambiado. Desde que yo soy un niño, hay un montón de cosas que han cambiado. Algunas de las personas que están aquí nacieron antes de las computadoras, antes del cable, antes del internet,
antes del smartphone, antes de la comida rápida, la comida congelada, la comida procesada, de la máquina de lavar, del TV, del telecable, del Smart TV. Cuando era un niño teníamos un televisor que tú lo conectabas y a los 10, 15 minutos se veía una lucecita, era algo así de tubo. La atracción era Jack Veneno, era Relámpago Hernández. Eran otros tiempos. Todo eso ha cambiado. Son cosas movibles. La forma de trabajar ha cambiado. Ahora existe el teletrabajo. Leí ayer sobre un hombre que se llama Amancio, es el dueño de la cadena de ropa Zara, que está vendiendo un edificio que le costó $150 millones en Nueva York. Lo está vendiendo en 60 millones. ¿Por qué? Porque el teletrabajo ha hecho que los precios de la oficina caigan, porque hay muy poca demanda, porque hay muchas oficinas vacías. El teletrabajo ha cambiado la forma de trabajar, negocios online. Vimos cuántos negocios quedó haciendo la gente en la pandemia. Hace poco tiempo salí a comprar un vehículo con un compañero de trabajo y siempre ando con un bulto de trabajo y el bulto se quedó con él y él asustado me dijo, ¿el dinero del vehículo está aquí? Y yo le dije, no, el dinero de comprar el vehículo está aquí. Es una transferencia que vamos a hacer. Algo impensable hace unos años. Las cosas cambian. Los súper ricos de hoy no son ni siquiera los terratenientes de antes, ni siquiera los de la era industrial. Los ricos son las personas que tuvieron visión y se anticiparon a la era tecnológica. También tenemos muchos jóvenes que han hecho y están haciendo tremendas fortunas, grandes oportunidades en el deporte, en el fútbol, béisbol, basquetbol. Antes te daban un castigo si tú pasabas mucho tiempo en el play, ahora le dan una pela si usted no va al play. Cosas que han cambiado. El dinero cambia. El dinero cambia de manos y de dueños. En 1970, 50 empresas que eran las más ricas en la revista Fortuna 500, que mide las empresas más ricas, para el año 2000 solo quedaban 10 de esas 50 entre las primeras 100. Y hoy solo quedan 7 entre las primeras 300 personas. El dinero cambia de manos y de dueños. Por cierto, las personas jóvenes que tienen que trabajar tienen que estar muy atentos a la tendencia, para dónde va la cosa, porque tenemos que trabajar. Dice la Biblia que si alguno no trabaja, no provee para lo suyo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que trabajar y hay que estar viendo qué es lo que funciona para saber qué profesión, oficio o carrera se va a elegir. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría porque las cosas nunca dejan de cambiar. Los que ya están establecidos también tienen que estar muy atentos a las cosas movibles, porque muchos de los comerciantes que hoy conocemos nunca fueron a la universidad, son negociantes natos. Sin embargo, a medida que las civilizaciones avanzan y el mundo se globaliza y se hace más competitivo y más demandante, mientras más información y formación tenga la persona, pues mucho más recursos tendrá para poder enfrentar los desafíos que vendrán, que no serán pocos. Me decía un veterano dueño de librería, que él empezó vendiendo libros y lo que menos vende hoy día es libro, porque ya la gente lo consigue digital y poca gente lee un libro físico. Las cosas cambian, amigos. Estamos obligados a ser eternos aprendices porque las cosas
cambian constantemente y hay que estar aprendiendo nuevas formas de hacerlo. Cambios climáticos, un calor insoportable, cambios ambientales, calentamiento global. Esto ha provocado y está provocando que muchos glaciales se derritan. El nivel del mar ha subido y esto ha causado grandes catástrofes en muchos lugares. Muchas inundaciones en India, Pakistán, Perú. Ayer, creo que fue en Taiwán, en un país, un tremendo socavón, donde vimos un hundimiento tremendo de tierra, inundaciones en Alemania, en nuestro país, maremotos han venido en muchos lugares. La tierra ha temblado más del 1960 para acá que todo lo que tembló antes del 1960. Recuerdo un hombre en New Orleans, Estados Unidos, después de una gran inundación, donde un río se desbordó, igual como pasó hace unos meses atrás en Texas. Un hombre subido en el techo de su casa con un enorme letrero escrito diciendo: Dios ya tiene nuestra atención. ¿Y ahora qué sigue? La forma de hacer guerra ha cambiado. Vemos una enjambre de drones disparando misiles. Tenemos misiles subsónicos y supersónicos con una capacidad de destrucción devastadora, y todo el mundo está inquieto con la amenaza de armas químicas, armas biológicas que pueden envenenar a una gran parte del planeta. Los sistemas políticos y sus líderes cambian. La Unión Soviética desapareció, el muro de Berlín cayó, el apartheid en Sudáfrica ya no existe, donde los blancos estaban en un lado y los negros estaban en otro. Como tampoco existen las Torres Gemelas, ni Saddam Hussein, ni Bin Laden, ni el comandante Chávez, ni Fidel Castro. Como tampoco están en nuestro país Balaguer, ni Peña Gómez, ni Juan Bosch, íconos de la política nuestra. Dentro de 50 o 70 años, ninguno o muy pocos de los que estamos acá estaremos acá, porque moriremos. Porque yo siempre digo, un día hasta Fefita la Grande morirá. Son cosas movibles. La fama cambia. Hay personas que eran famosas hace unos años y hoy no lo son. O hay personas que son famosas en un país y en otro sitio nadie lo conoce. El poder cambia, hermanos y amigos. En Guatemala había un presidente llamado Otto Pérez en el 2015. En la mañana era presidente. Al mediodía le dieron un golpe de estado. En la tarde lo enjuiciaron y en la noche estaba preso. El poder cambia. Y lo mismo le pasó a un hombre llamado Orlando Hernández, que era presidente de Honduras, acusado de narcotráfico, y de presidente hoy es un preso en Estados Unidos, acusado y condenado por apoyar el narcotráfico, de presidente a preso. El poder cambia. Y esto no es nuevo. En la palabra de Dios vemos un ejemplo de aquel hijo de Nabucodonosor, Belsasar, Daniel capítulo 5. Aquel hombre tomó utensilios sagrados. Cuando el pueblo cayó en la cautividad en Babilonia, este pueblo usó los utensilios que se usaban para adorar a Dios, para embriagarse con ramera, para hacer una tremenda huelga, una tremenda fiesta y embriagarse. Y cuando estaba ya bajo los efectos del alcohol, dice la palabra de Dios que apareció una mano en la pared. Y habían varios escritos en la pared
Y uno de ellos decía Mené, quiere decir contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando este hombre vio esto, dice la palabra de Dios que su rostro se palideció, se puso blanco y una rodilla le daban con la otra. Era el rey y nadie estaba por encima de él, pero se puso a temblar porque el poder del hombre es transitorio, es movible. Y cuando él vio esa mano en la pared, el humo se le quitó. Y se puso a temblar. Y la otra cosa que decía es Tequel. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y la otra cosa que decía era Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Se quiso arrepentir, pero era tarde. Ese día lo sacaron muerto del palacio. El poder cambia. Vivimos en un mundo transitorio. De manera, querido hermano y amigo, si usted está en una posición alta, gloria a Dios, pero sea humilde, que las cosas cambian. Trujillo un día cayó después de 31 años. Gaddafi en Libia ha sido el monarca que por más tiempo ha pisoteado una nación, 42 años, más que el rey David que gobernó 40 años en Israel. Y un día cayó de una forma humillante, de una forma despiadada, cayó de muy mala manera. Pero también si su condición es de mucha estrechez, no se desespere. No se desespere, que la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. No se desespere. José se vio en una cárcel por no pecar contra Dios, por mantener su integridad. Fue a parar a un calabozo. Y mientras estuvo en el calabozo no se quejó, nunca preguntó por qué, no dejó de soñar, no dejó de hacer diligencia. Le dijo al copero, acuérdate de mí, cuando él hizo diligencia. Y de una cárcel salió para ser el segundo hombre más importante de Egipto, porque no hay nada imposible para Dios. Jesucristo fue colgado en una cruz junto a dos malhechores. Sufrió la muerte más degradante y humillante que jamás ha sufrido un ser humano. Una muerte reservada para las personas de la peor calaña. Se vio en una cruz. Luego se vio en una tumba, pero resucitó. Y reina y vive para siempre. Y es amo y señor de un reino inconmovible. Y murió, querido amigo, para que tú también seas parte de ese reino inconmovible. ¿Qué cosas no cambian en este mundo? Cosas movibles versus un reino inconmovible. Querido amigo, Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, yo soy Jehová y no cambio. Dios no cambia. En medio de todo esto hay algo que no cambia y es Dios, que nunca ha cambiado y nunca cambiará por los siglos de los siglos. La primera cosa que nunca cambia en todos los siglos es la naturaleza de Dios y su amor por nosotros. Yo soy Jehová y no cambio, dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. La Biblia dice en el libro de Santiago que en Dios no hay cambio de sombra ni variación. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Él es el único con quien realmente podemos contar y poner nuestra esperanza. Él no cambia en su santidad.
Santo, santo, santo. El que es, el que era y el que ha de venir. Dios no cambia en su justicia. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10, el Señor juzgará los confines de la tierra. Dios no cambia en su justicia. Dios no cambia en su amor. Dios es inmutable en su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Y Dios te ama, amigo. Y su amor por ti no cambia. Dios te ama. Y si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Dios habría enviado a su Hijo a morir por ti en la cruz, porque Dios te ama. La tercera cosa que no cambia es la palabra de Dios no cambia. Celebramos este día, este mes de la Biblia. Honramos la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. No solo la naturaleza de Dios no ha cambiado, sino que la palabra de Dios tampoco cambia. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y yo no sé a ustedes, pero para mí es muy confortante leer este libro. Es muy confortante, es de mucho aliento, de mucha paz. Saber que vivimos en un mundo lleno de cosas movibles, transitorias, perecederas. Pero hay algo que no cambia. Dios no cambia. La palabra no cambia. Sus promesas no cambian. Y eso es muy alentador. Lo que leemos en este libro permanece para siempre. Saber que estamos leyendo algo inspirado por Dios y es su mensaje para la raza humana. Y por ejemplo, cuando aparece un fanático diciendo que yo me soñé tal cosa, que Dios me dijo, que poniéndole fecha al fin del mundo, yo siempre digo, si no está en la Biblia es falso. Y si está en la Biblia, eso que tú me vas diciendo es innecesario porque ya está en la Biblia. Tenemos que estar atentos porque la Biblia dice que en los últimos días vendrán muchos engañadores y engañarán a muchos. Y si fuera posible, a los escogidos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El mundo es un lugar muy oscuro y millones viven bajo completa oscuridad. Pero no tiene que ser así, porque vino uno que traspasó los cielos y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha. Querido amigo, este libro, la Biblia, nos dice de dónde venimos, quiénes somos, por qué y para qué estamos aquí y para dónde vamos. Muy importante, para dónde vamos. Tiene respuesta a las grandes interrogantes del ser humano. Y la Biblia nos dice cómo vivir cada día sabiamente. Sabiamente, cómo vivir una vida con propósito, una vida con significado, una vida que nos lleve al reino inconmovible. Llegar a ese reino inconmovible debe ser la meta de cada ser humano. Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces estamos muy entretenidos, muy descuidados, buscando un montón de cosas, viviendo la vida al revés. Pero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Este libro nos dice para dónde vamos. Saben, hace más o menos 3 semanas yo estaba allí jugando softball.
en un equipo de máster. Hay que tener 50 años para ser parte de ese equipo. Y estoy ahí y hay un compañero bateando y le dice a catcher: agárrame que me siento mal. Se desplomó, le dio un infarto fulminante. Saben, yo nunca había visto morir a alguien así. Él estaba bateando y yo iba detrás. El 911 no llegó, lo trajimos aquí al hospital y ahí terminó de morir. Por la gracia de Dios, era un hermano en la fe de Cristo, un hermano que servía al Señor, un hermano que hoy está, que es parte hoy de ese reino inconmovible. Pero cómo se va la vida de uno. Una persona que está jugando pelota, que acababa de dar un hit, que estaba bien, y de pronto te da un infarto. Eso es la vida, querido amigo. Esa es la vida. La palabra de Dios no cambia. En cuarto y último lugar, una cosa que no ha cambiado es la condición y la naturaleza del ser humano. El ser humano es pecador y culpable ante Dios. No hay un solo hombre que haga el bien y nunca peque, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados, no aptos para estar en la gloria de Dios. Usted es pecador, querido amigo, y yo también. Y pecado significa que hemos errado el blanco. Hemos fallado, hemos violado la ley de Dios, hemos quebrantado los 10 mandamientos, hemos hablado mentira, hemos robado, aunque sea una cereza, un mango, un lapicero, hemos codiciado la mujer ajena y el hombre ajeno, hemos sentido lujuria y envidia en nuestros corazones, hemos murmurado y criticado mucho. Y si hemos quebrantado un mandamiento, entonces somos culpables de todos. Somos culpables ante Dios y por esa razón estamos bajo condenación en esta vida y en la vida venidera. El hombre es pecador y esto no ha cambiado. Pero tampoco ha cambiado el camino a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Jesús es el mediador. Amigos queridos, si necesitamos un mediador, es porque nuestra situación es grave. Hemos sido incapaces de arreglar esa situación por nosotros mismos. Tuvo que mediar a alguien. Tuvo que venir un árbitro. No se puede resolver por nosotros mismos. Tuvo otro que venir. Jesús es nuestro redentor. Redimir es liberar algo o alguien a cambio de un precio. Redentor es el que paga el precio. La Biblia dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Liberar algo o alguien de una situación gravosa, y no hay una situación más gravosa, más terrible, más penosa para un ser humano que estar sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay mucha gente que te dice: yo creo en Dios, pero no le adoran, no le obedecen, no le sirven, están sin Dios. Dios no es su Dios. Están en una situación grave, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, amigo? ¿Sacarte el loto? ¿Un hijo pelotero? ¿Un enllave en el gobierno?
Eso solo sirve para esta vida. Pero Cristo es en nosotros nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza para un reino inconmovible. Esa es la esperanza que el Señor ofrece y da. No importa cuánto hemos acomodado la palabra pecado. Los holandeses, por ejemplo, la sacaron de su diccionario. Alguien dijo, al hombre no poder vencer el pecado, se le ha ocurrido no pensar en ello. Ah, qué bonito. Yo tengo una deuda allí en el banco, yo no pienso en la deuda y va a aparecer paga. No, tenemos una deuda con Dios. Algunos la acomodan al pecado, le dicen, tuve un desliz, una confusión. A las orgías se le dice intercambiar afectos. Una vez me dijo un extranjero, un grupo en Sosúa nos reunimos a intercambiar afectos. Suena tan bonito. Le han cambiado el nombre a un montón de cosas. A la prostitución, trabajo sexual. A las aberraciones sexuales, preferencia sexual. Todo eso igual a pecado delante de Dios. Y mientras más tarde el hombre en resolver ese problema, peor le irá delante de Dios. Un transexual, un travesti va a un doctor y el doctor le dice, ya tengo su diagnóstico, señor. Le dice, señora. El doctor le dice, tiene cáncer de próstata, señora. No importa cuánto hemos acomodado la palabra pecado, el pecado sigue siendo pecado. Los políticos corruptos se ofenden si le dicen ladrón. El ciudadano común, si ve un celular mal puesto, se lo lleva. Si sale para Santiago y encontró un camión que se viró con cerveza, con lo que sea, agarran y se lo llevan como si fuera de ellos. ¿Saben? Todos estamos bajo pecado. Tengo una hermana que es jueza y tristemente me dice un día, ¿sabe? La gente se pone a hablar de los políticos corruptos y a condenar muchísimas cosas, pero cuando un familiar de ellos mete la pata, andan buscando cómo es la vuelta, cómo es el meneo, cuáles son los que tienen los contactos. No le importa lo que hizo, lo que quieren es sacarlo de la cárcel. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire cómo el ser humano actúa. Proverbios capítulo 16, verso 2. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hace poco hicieron una entrevista en Estados Unidos. Si usted se muere hoy, ¿usted iría al cielo o al infierno? 95% dijeron al cielo de una. Porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y es el peso de Dios el que vale. Es la báscula de Dios la que mide. Belsasar le dijo, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. No dio el peso. Según usted es un santo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios capítulo 21, verso 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Usted es muy recto, sí. Pero Jehová pesa los corazones. ¿Y sabe lo que dice la Biblia del corazón? Es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Capítulo 24 del mismo libro de los Proverbios, verso 12 dice, porque si dijeres,
ciertamente no lo supimos. Ay, yo no sabía que eso estaba mal delante de Dios. Si usted quiere insultar la inteligencia de Dios y decirle a Dios, si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que todo lo discierne, ¿no lo entenderá Dios? El que pesa los corazones, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amigo, arrepiéntase. Limpie su corazón. Todos somos pecadores. En cierta ocasión, un expresidente norteamericano llamado Andrés Jackson visitaba un pequeño pueblo, estaba de vacaciones junto a su esposa y él siempre le llamó la atención el evangelio, como a muchos presidentes norteamericanos. Y entró a una pequeña iglesia y había un evangelista invitado. El pastor de la iglesia se puso nervioso y fue al evangelista y le dijo: hermano, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica está en la iglesia. Tenga mucho cuidado de decir algo en su prédica que pueda ofender al presidente. El hermano subió a predicar y lo primero que dijo fue: el pastor de esta iglesia me dijo que tuviera mucho cuidado con no ofender al presidente. Señor presidente, yo no quiero ofenderle, pero quiero decirle que si usted no se arrepiente de sus pecados, Dios lo va a mandar al infierno igualito que a un negro africano, porque Dios no hace acepción de personas y todos somos pecadores delante de Dios. ¿Saben lo que pasó esa noche? Andrés Jackson se entregó a Jesucristo. Porque Proverbio 9 dice: no corrijas al necio, porque te lo va a echar de enemigo. Pero si tú corriges al sabio, él te amará y aumentará su saber. Y no hay uno más sabio que el que sabe salvar su alma. Y Andrés Jackson demostró que era un hombre sabio. Para la primera generación, Jesucristo fue el Salvador. Y para el último que se salve, lo hará si pone su fe en Jesucristo. Eso no ha cambiado ni cambiará a través de los siglos. Hay cosas que no cambian. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre usted, amigo, ahora. Está sobre él. Pero por tus pecados no arrepentidos, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y la única forma de escapar del juicio de Dios es por medio de la cruz de Cristo. Él es el único mediador. El pecado nos separa de Dios, pero la cruz de Cristo es el puente que nos lleva a Dios. El pecado ha hecho separación, abismo entre nosotros y Dios. Pero el libro de Hebreos dice que por Jesucristo nos acercamos a Dios. Bendito sea Dios. Y eso es una tremenda buena noticia. No hay mejor noticia para la humanidad, que hay un medio que nos lleva a Dios. Dios clavó en la cruz tu pecado y el mío, y fueron enterrados en lo profundo del mar. Y Dios ni siquiera los recuerda tus pecados. Dice la palabra de Dios: nunca más me acordaré de ellos. Él tiene la habilidad, el poder para parar la grabadora y borrarla. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios puede parar la grabadora y puede borrarla. Cristo puede hacerlo con su sangre. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. La palabra de Dios no cambia. El camino al cielo no cambia. Pero tú tienes que cambiar si quieres ir al cielo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y eso no ha cambiado.
Tú tienes que cambiar si quieres disfrutar de un reino inconmovible. Y ese debe ser el propósito principal de tu vida. Ser parte, miembro de un reino inconmovible. Eso le da sentido, significado a la vida. Eso le da paz, tranquilidad. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y solo aquel que sabe para dónde va. Cuando el Titanic se hundía, se hundió un hermano que vivía predicando en el barco. Y otro que también se hundía le dijo, ¿lo ve? Todo igual, nos vamos. Y el hermano le dijo, nos vamos, pero no por el mismo camino. Sí, un día nos iremos de este mundo, pero tenemos la esperanza de un reino inconmovible. Y lo hemos recibido, dice la palabra, que lo hemos recibido, habiendo recibido por gracia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Como decía un hermano, los creyentes en Jesucristo somos mendigos que le estamos diciendo a otro hambriento dónde encontramos pan. Jesucristo es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, querido amigo. Y eso no ha cambiado. Dios no cambia, pero tú tienes que cambiar. Debes primero ser perdonado por Dios para que el Espíritu Santo venga a morar a tu corazón. Hay gente que dice, mira, yo no puedo llevar eso. Cuando yo enderece mi vida, tú no tienes que llevar nada. Cristo lo llevó en la cruz por ti. Él dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tienes que dar ese paso de fe. No es cuando yo enderece mi vida, cuando yo deje la lotería, cuando yo deje esa novia, cuando yo sea menos malo. Venid a mí trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nunca he visto un yugo, lo usan los bueyes. Y nunca he visto un buey arando solo. Es imposible llevar una junta uno solo. Si tú quieres llevar el evangelio tú solo, no puedes. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Pero también tenemos que creer. Creer es comprometerse. Creer es comprometerse a leer la palabra de Dios, a congregarnos, a buscar una vida de santidad. Y el Señor, cuando una persona viene a Cristo, su vida cambia y mejora. Y su vida es transformada. Tenemos muchos ejemplos de vida transformada. Termino contando, por ejemplo, aquel hombre que hoy día y se conoció en la cristiandad como San Agustín de Hipona. Muchos lo conocen como San Agustín. Cuando joven era un promiscuo, un bebedor y un mujeriego. Se le hacía difícil pasar una noche sin una amante. Pero su madre era una mujer de oración y vivía orando constantemente por ese muchacho. Y un día escuchó el mensaje de la palabra y se entregó a Cristo. Y fue un cambio total y fue un hombre usado por Dios para su gloria y su honra. Un día, meses después de su conversión y transformación, caminaba por la calle y una de sus ex amantes se encontró con él. Y él siguió caminando y ella, sorprendida, le dijo, Agustín, soy yo. Y él le dijo, pero yo no soy yo. Soy un hombre nuevo, lavado por la sangre de Jesucristo. Quisiera algún amigo en esta noche, entendiendo que es pecador, que la Biblia enseña claramente que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que todos nos hemos descarriado, que cada cual se apartó por su camino, pero que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Si hay algún amigo que entiende esto y quiere ser parte, entregarse a Cristo para ser parte de un reino inconmovible, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedades, ni muerte,
ni clamor, ni lágrimas, que son el pan nuestro de cada día. La muerte, el clamor, las lágrimas. ¿Saben por qué? Porque el mundo se contaminó con el pecado y sufrimos a veces por nuestro propio pecado, por nuestras propias malas decisiones, por el pecado de otro. Pero en ese reino inconmovible solo habrá paz. Como dice un himno, solo habrá paz en el valle, solo habrá paz. Y es gratuito, querido amigo. Hoy el Señor te habla y tienes una tremenda oportunidad. Si tú has entendido que eres pecador y tienes una deuda con Dios y que eso no ha cambiado. El hombre moderno no cree muchas cosas. Saben, los que fueron destruidos por el diluvio eran los más modernos de ese momento. Los que fueron destruidos por Sodoma y Gomorra eran los más modernos. Los que murieron en la Torre Gemela eran los más modernos. Y hoy somos nosotros los más modernos y dentro de 10 años no seremos los más modernos. Hay cosas que no cambian. El llamado de Dios no cambia. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar en este momento. Y querido amigo, si tú entiendes que eres pecador, que tienes una deuda con Dios que no la puedes pagar, pero que por la gracia de Dios puedes recibir y ser parte de ese reino inconmovible. Ahí donde está, dile al Señor, Señor, perdóname. Recibo con gratitud a Cristo, quiero a Cristo en mi corazón. Perdona mis pecados, lávame con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de ese reino inconmovible. Me arrepiento, dígale así de todo corazón, como si su vida, su salud, su destino eterno dependiese de esa oración. Dígale al Señor de todo corazón y acérquese a mí, a alguno de los hermanos que lo invitó y dígale, yo recibí a Cristo, yo quiero ser parte de ese reino inconmovible. Que el Señor les bendiga.